Bienvenidos a este espacio de reflexión donde exploraremos un tema fundamental para nuestro crecimiento personal: descubrir nuestra grandeza interior y superar el miedo. Mario Alonso Puig nos recuerda que todos tenemos un potencial inmenso, pero que muchas veces el miedo actúa como una barrera que nos limita. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo podemos derribar esas barreras y dar un paso hacia la plenitud y el propósito. ¿Alguna vez te has preguntado qué podrías lograr si el miedo no estuviera presente en tu vida y reconocieras tu poder interior, tu grandeza interior? Este es el momento de descubrirlo. Escuchemos lo que tiene Mario Alonso Puig para decir. Déjame en los comentarios de dónde nos escribes, de qué país y de qué ciudad. Comencemos. Voy a arrancar leyendo algo que tú dijiste. Vale. Nunca te avergüences por mostrar tu alegría. Claro, es que esto es muy importante. Uno de los psiquiatras más grandes desde mi punto de vista que ha habido, que fue el suizo Carl Gustav Jung, el que Freud puso todas sus esperanzas en él, pero él entendía que Freud se quedaba demasiado apegado al tema sexual, con el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Pues Carl Gustav Jung fue el que elaboró el concepto de la sombra, ¿no? Lo que nosotros ocultamos porque no queremos reconocer, ya que a lo mejor en el entorno no es bien acogido. Y él hablaba de la sombra negra y la sombra blanca. Por ejemplo, mira, mi enfado, a lo mejor lo tengo que secuestrar, aunque pueda en un momento determinado tener sentido, porque en el entorno en el que estoy no es aceptado. Pero él hablaba también de la sombra blanca, es decir, elementos en la vida humana como pueden ser la alegría, que uno secuestra porque está en entornos donde la alegría está penalizada y donde le dices a una persona, las cosas están muy mal, no es para que estés tan contento, no es para que estés tan contenta, y la persona, por sentirse aceptada, secuestra eso, y a partir de ese momento le va a pasar una cosa muy curiosa, que es que cuando vea a alguien alegre va a sentir una repulsión inmediata por esa persona. Wow. Porque para rechazarse ella misma tiene que rechazar a otros, ya que la distancia que uno tiene consigo mismo es la misma distancia que tienes con los demás. Entonces la forma de rechazarte, de bloquearte para que esa sombra blanca no emerja y no reconocer que la tienes tú, es echarla en la otra persona, es expulsarla, es sentir aversión, y al hacer eso tú vas poniendo una capa más sobre tu propia alegría para que no aflore. Así que hay que sacar. Sí, hay que sacar la alegría porque, a ver, yo creo que el ser humano cuando conecta con su verdadera esencia es alegría. ¿Por qué es alegría? Porque es gratitud, y la gratitud va ligada a la alegría, va ligada a la sonrisa, incluso momentos de dificultad. Entonces, considero que sí, que es lo natural. Creo que lo antinatural es la falta de alegría, lo cual no quiere decir que uno tenga que estar alegre en todos los momentos, en momentos muy duros de la existencia, y hay que respetar la tristeza, el dolor, etcétera, etcétera. Ahora bien, luego buscar esa renovación, esa recuperación para expresar la alegría que desde mi punto de vista es parte de nuestra naturaleza más profunda. Totalmente de acuerdo, porque soy gran fan de él. Entonces todo lo que diga... ¡Qué responsabilidad, Dios mío! Mido 1,90 y soy más guapo que Brad Pitt. ¡Hala! Hay que decir que sí, lo siento. Mario Alonso Puig, si queréis lo presento un poquito, pero todo el mundo lo conoce. Él sigue siendo médico, sí, cirujano del sistema digestivo, general digestivo. Conferenciante, escritor, muy escritor, por favor. Mirad cómo está este libro, ¿vale? Mirad, bueno, aquí está, todos los libros que hay por ahí. Sí. Y me encanta la trayectoria como que has hecho en tu vida, como que has pasado de alguna manera, ¿vale? Así como del hacer, ¿no? Desde el bisturí, te diré, ¿no? Del hacer a la palabra escrita y hablada y al silencio un poco, ¿no? A la meditación, al mindfulness, porque hablas mucho ahora del mindfulness. ¿Podrías hablarnos un poquito? Pero te invitaría a que lo hagas porque ahora se ha puesto mucho de moda estar en contra del mindfulness, como que es una moda de empresarios, empieza a haber artículos mucho de esto. Sí. ¿Qué opinas? Vamos a ver. Otro aspecto importante a resaltar es el poder de la conexión con nuestro interior, el poder del ser, la alegría, especialmente
a través de herramientas como el mindfulness y la meditación. Estas prácticas nos ayudan a estabilizar nuestra mente y a vivir en el presente. Te invito a hacerte esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te diste un momento para escucharte a ti mismo? En el ritmo acelerado de la vida, olvidamos detenernos, respirar y reconectar con lo que realmente somos. Reflexiona. ¿Estoy viviendo desde mi ser auténtico o estoy atrapado en el hacer constante? Darte un momento de silencio puede ser la clave para desbloquear tu grandeza. Yo creo que el camino de la madurez que todo ser humano recorre le lleva del hacer al ser. Y entonces, cuando llegas al ser, se trata de hacer desde el ser, no de hacer para ser. Entonces, uno reconoce en su ser que es completo. Y esto es de todo ser humano. ¿Qué ocurre con el tema del mindfulness? Vamos a ver, yo tengo la suerte de que cuando yo trabajaba como cirujano en Boston, un cardiólogo que trabajaba en el hospital enfrente de mi universidad fue el primer científico en el mundo que investigó los efectos del mindfulness en la salud física. A él como cardiólogo solo le interesaba el tema de la salud, cómo gestionar, cómo ayudar a sus enfermos a que gestionaran mejor la hipertensión arterial. Es lo que a él le inquietaba. Fue la primera persona que viajó al Himalaya con instrumental científico, con un permiso por el actual Dalai Lama, y estuvo haciendo registros de los monjes muy sofisticados. Luego volvió a los Estados Unidos y con la esencia de lo que había aprendido, con personas del país, hizo estudios para ver si se podían replicar los efectos a nivel cardiovascular, y efectivamente se replicaron. Luego otra serie de investigadores con tremenda valor, como John Kabat-Zinn, un PhD en microbiología por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también él vio que tenían efecto estas cosas en los temas físicos. Y son los dos pioneros a nivel mundial en cuanto a científicos en lo que se refiere a la investigación del mindfulness en la dimensión física. Luego, cuando el doctor Herbert Benson, el cardiólogo, revisaba a sus enfermos, algunos enfermos le decían algo muy curioso: doctor Benson, no solo es que estamos mejor físicamente, es que notamos que somos mucho más creativos en nuestra vida. Y esto nos sorprende. Entonces él empezó a tomar un interés en la neurociencia. Luego, una serie de grandes científicos, algunos han sido maestros míos, empezaron a investigar desde un punto de vista exclusivamente neurocientífico qué pasaba en el cerebro cuando uno entraba en estas prácticas llamadas del mindfulness. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mindfulness? Primero hay que explicar muy brevemente, de forma muy sencilla, qué es el mindfulness. El mindfulness es la expresión inglesa de dos conceptos que vienen del budismo, que son shamatha y vipassana. ¿Qué quiere decir shamatha y vipassana? Shamatha, voy a poner una metáfora porque a veces el lenguaje literal se queda corto. Si yo un día por la noche, cielo totalmente, no hay estrellas, pero tampoco hay nubes, es decir, es que ha salido como mucho la estrella polar, enfoco con un telescopio hacia el cielo. Obviamente ese telescopio no puede ser operativo si se está moviendo. Shamatha es la capacidad de estabilizar el telescopio para que no esté agitado. Vipassana es la capacidad de observar a través del telescopio una vez que se ha estabilizado para poder ver lo que no ves con el ojo, con el simple ojo. Entonces, el mindfulness lo que hace es equilibrar una desviación que tiene la mente a la que hacen referencia. En el Bhagavad Gita, hace 3.500 años, es un relato épico, el dios Krishna, que es el auriga del carro de combate de Arjuna, ya le explica a Arjuna, en una batalla que va a tener con sus primos hermanos, que esa batalla, porque claro, Arjuna no entiende cómo va a combatir con sus propios familiares.
Y Krishna, Dios Krishna, que es el Auriga, el que conduce el carro de combate, le dice: la mente es turbulenta, realmente difícil de controlar. Lao Tzu, en el año 2500, hace 2500 años, Lao Tzu, creador de un libro espectacular que se llama el Tao Te Ching, dice que la mente está alterada porque está siempre en el pasado o en el futuro, y cuando vivimos en el pasado vivimos en la depresión, cuando vivimos en el futuro vivimos en la angustia. Buda, hace 2500 años, que es un contemporáneo de Lao Tzu, dice que lo que hay que hacer es arreglar la desviación de la mente. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se ha traído a Occidente, lo primero que se ha visto es que ese equilibrar la mente produce inmediatamente un impacto a nivel físico, que se puede registrar. Pero es que lo segundo que ha mostrado es que aumenta la eficiencia. ¿Por qué aumenta la eficiencia? Aumenta la eficiencia porque cambian los circuitos neuronales que están activos. ¿Qué ha ocurrido en las empresas? A muchas empresas no les importa el tema de la salud, pero sí les importa el tema de que su gente tome mejores decisiones, que esté más atenta, que analice mejor las situaciones, que aprenda más deprisa porque hay que aprender cosas nuevas. Y como cambia el circuito de lo que se llama la red neuronal por defecto a la red ejecutiva central, han empezado a ver un aumento de la eficiencia en la gente. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Pues lo que ha hecho es muy fácil. En los hospitales, el doctor Benson empezó en la Universidad de Harvard, Stanford, Berkeley, hospitales como el MD Anderson Cancer Center de Houston, la institución número 1 del mundo en tratamiento del cáncer. Lo aplican, lo enseñan por un tema de salud. Instituciones en Silicon Valley que necesitan gente eficiente, gente que gestione bien la presión, etcétera, lo aplican. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando un poco lo mismo que los másters y el coaching. Que claro, que tiras una piedra y aparece un máster, aparece un coach. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se está, primero, que a veces las personas que enseñan estas metodologías no tienen formación suficiente, número uno. Entonces, tienes que tener una formación de un cierto rango. Número dos, tampoco lo puedes presentar como si fuera la solución del mundo mundial, como la panacea. Tú haces esto a 10 minutos de silencio al día y toda tu vida se transforma. No, una parte de tu vida se transforma, pero tienes que hacer otras cosas. Tienes que poner esfuerzo en lo que hagas, tienes que poner foco, tienes que cuidar tu lenguaje, tienes que cuidar tus relaciones. Es una ayuda, no es la panacea. Quiero invitarte a reflexionar. ¿El miedo te protege o te limita? Muchas veces pensamos que el miedo nos mantiene a salvo, pero en realidad puede ser un obstáculo que nos impide avanzar. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones has dejado de tomar por miedo al fracaso o al que dirán? ¿Qué sueños has postergado porque sientes que no eres capaz? Hoy es el momento de identificar esas barreras internas. Pregúntate, ¿qué haría si no tuviera miedo? ¿Qué pasos tomaría hacia mi verdadero propósito? La manera en la que se transmite, la manera en la que se comunica, y ahí es donde yo creo que se falla. Por favor, ¿podrías explicar un poquito la apatía? Porque yo creo que es un tema... Sí, la apatía es un tema que me pidieron cuando participé en la Ciudad de las Ideas en México, que es uno de los eventos más impresionantes en los que he estado y donde además tuve la suerte de compartir escenario con un queridísimo amigo como Eduard Punset, ¿no? Y recuerdo, le pidieron que hablara del desamor y a mí de la apatía. La apatía es la inercia que el ser humano muestra, que el ser humano expresa como justificación para no tomar la acción que necesita. Es decir, es algo que uno se genera para no moverse, porque el moverse le genera demasiado miedo como para hacerlo. Es decir, no consideremos que la apatía es sencillamente la inercia y tal, no es que el cuerpo, no. Casi todos son procesos mentales. Y además tú decías que a veces es aprendida esa apatía. No, por supuesto, lo mismo que
impotencia es aprendida, lo mismo que la desesperanza es aprendida. Es alucinante la cantidad de cosas que se aprenden y que luego uno integra como si fueran suyos estructuralmente y uno dice, yo soy así. Me acuerdo una vez en mi consulta, cuando yo ejercía la clínica, que vino un chico bastante joven y vino así como muy nervioso, ¿no? Un adolescente, y le digo, siéntate, ¿qué te pasa? Y dice, no, en realidad no me pasa nada, bueno, tengo alguna molestia en el estómago, pero es normal. El tío no paraba de hablar, pero es normal porque soy muy nervioso, todos somos muy nerviosos, en mi casa mi madre siempre ha dicho que somos muy nerviosos. Le dije, alto, me toca a mí. Digo, una cosa es que tengas nervios y otra cosa es que seas nervioso. Porque si yo tengo nervios lo puedo cambiar, si tengo una fealdad en la oreja me puedo operar de la oreja, pero si yo soy feo no puedo hacer nada, ¿me explico? No puedo hacer nada. Entonces el problema muchas veces es que esos momentos de sensación de impotencia, incapacidad, desesperanza se convierten en yo soy incapaz y siempre lo seré. Y al utilizar un verbo ontológico, la ontología es la ciencia del ser, es parte de la metafísica, al utilizar un verbo ontológico como es ser, tú estructuralmente te defines así. ¿Cómo lo voy a cambiar? Si es quien soy. Pues no es verdad, no es quien eres. Es quien te crees que eres, pero como no vivimos al nivel que somos, sino al nivel que creemos que somos, ese es el drama. Ese es el drama. Hablando del ser, y antes que has nombrado a Jung, el alma, ¿qué opinas? ¿Qué pasa con el alma? Para mí es indiscutible que el alma es una realidad en el ser humano. Para mí hay tres realidades en el ser humano, que son el cuerpo físico, la parte material, el alma, la parte espiritual, y el puente entre cuerpo y alma, que es la mente. Es decir, la dimensión, y fuera de temas religiosos, la dimensión sutil, la dimensión energética, la dimensión más profunda, más sabia, más creativa, es la dimensión espiritual. En el ser humano, esa dimensión espiritual, al integrarse en el campo físico, necesita algo de una naturaleza única que pueda integrar lo sutil con lo grosero, lo que se dice las frecuencias no hercianas con las frecuencias hercianas. Y eso es la mente. Por eso la mente tiene tanto poder, porque conecta con el cuerpo y toca la energía del alma. Entonces, para mí, el alma es eso, es nuestra verdadera realidad, nuestra dimensión. Cuando hablo de alma, hablo de consciencia, es decir, de capacidad de darte cuenta, de capacidad de ver, hablo de capacidad de crear. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, nuestra alma está fundamentalmente dormida y ha de pasar, por distintas razones, por esta experiencia física para despertar y reconocerse en su verdadera dimensión. Y su reconocimiento en su verdadera dimensión es el reconocimiento de que el alma, la consciencia, es solo dos cosas, sabiduría y amor. Por eso grandes seres humanos como puede ser Jesús decía, se os examinará en el amor. Pero claro, cuando hablamos de amor no estamos hablando de un sentimiento, porque claro, a mí si me examinan por mi amor a mi mujer o a mis hijos voy a sacar muy buena nota. No, a mí se me va a examinar en el agapé. ¿Qué es el agapé? No es ni eros, el amor a mi pareja, ni es filia, el amor a mis amigos o a mis hijos. Es un amor que no es sentimiento, es una elección. Es decir, es tratar a un ser humano, aunque no sientas cariño, como si lo sintieras. Es la forma más elevada. En eso se me va a examinar. ¿Qué pasa? Que solamente cuando uno va avanzando en la vida y va viendo, pues, los condicionamientos mentales, los sufrimientos por los que pasan los seres humanos, uno es capaz de conocer, comprender y perdonar. Y en ese punto creo que es el viaje del alma. Por eso para mí una persona que está madurando es una persona cuya alma está creciendo. Y de hecho, desde mi perspectiva siempre, porque es un campo obviamente muy personal, cuando la vida nos manda cosas que no nos gusta y que todos, yo el primero, a ser posible, rechazamos, nos la manda,
o nos lo manda, no para fastidiarnos, sino porque aunque nosotros no lo queremos, nuestra alma lo necesita para crecer. Para cerrar, recuerda que el miedo no define quién eres, solo es una emoción que podemos transformar en un impulso hacia el crecimiento. Mario Alonso Puig nos enseña que detrás de cada miedo hay una oportunidad para descubrir nuestra verdadera esencia y nuestro potencial ilimitado. Te invito a que reflexiones sobre lo que has escuchado hoy y tomes una decisión. Deja de huir del miedo y comienza a enfrentarlo con valentía. Solo así podrás descubrir la grandeza que ya vive dentro de ti. ¿Estás listo para dar ese paso? El momento de empezar es ahora. ¿Sabías que muchas de las heridas emocionales que cargamos afectan directamente nuestra felicidad y bienestar? Sanar el alma no solo nos permite dejar atrás el dolor, sino también encontrar la paz que tanto buscamos. En este podcast te compartiré 9 pasos que Mario Alonso Puig nos enseña para sanar el alma. Pasos prácticos y profundos que te ayudarán a transformar tu vida. Así que quédate conmigo, reflexionemos juntos y comencemos este poderoso camino de sanación. Ahora ya estamos en condiciones de entender con más claridad en qué consisten los requisitos que hemos de cumplir para que el proceso de transformación tenga lugar mientras recorremos el camino del héroe. Primer requisito: mantente. Mantente presente, en silencio, aunque duela, aunque ofenda, aunque sea injusto, aunque sea parcial, aunque pueda ser incluso profundamente erróneo. No reacciones, no te justifiques, no argumentes, no te defiendas, no contraataques. Simplemente quédate ahí y aguanta con serenidad la tempestad, aunque sientas que te desborda la ira, la tristeza, el miedo, la vergüenza, la culpa. Simplemente quédate ahí, aunque queme el cuerpo, aunque duela el alma, aunque tus músculos parezcan cuerdas a punto de romperse por tanta tensión. Mantente presente, mantente presente, mantente presente. No puedes pasar a la segunda fase si eres incapaz de ganar esta etapa del juego de la mente dualista, del juego de Mara, ese gran espejismo que, según el hinduismo, nos tiene atrapados. Aquí es donde el guerrero ha de estar a la altura manteniendo la posición, aunque haya dolor, aunque haya bajas en su interior. Segundo requisito: elévate. Descubre que esa tristeza, que esa amargura, que ese miedo, que esa ira que experimentas y que te generan tanto dolor, también te están mostrando el camino a la transformación. Elévate para ver esa oportunidad envuelta en ropas de faena. Es la visión del águila la que te mostrará la oportunidad en medio del dolor y de la dificultad. Es así como dispones tu ánimo de otra manera y te abres a la exploración y al descubrimiento. Cuando el dolor carece de significado, es mucho más difícil de soportar. Cuando nos abrimos a la posibilidad de que haya un sentido oculto por el momento, en ese dolor que experimentamos, empezamos a cambiar nuestra relación con ese dolor. Hemos pasado así del franco rechazo al interés y la curiosidad. El guerrero está empezando a dar paso al mago. Tercer requisito: investiga. Detrás de nuestros demonios hay una intención positiva, por muy oculta que esté. Cuando odiamos, lo hacemos para tapar nuestros sentimientos de soledad, de vulnerabilidad, de tristeza y de impotencia. Nos convertimos así en los creadores y en las víctimas de nuestro propio odio. Para salir de esta trampa, hemos de abrazar nuestra soledad, nuestra tristeza, nuestra vulnerabilidad y nuestra impotencia. No podemos abrazar estos sentimientos si primero nos resistimos a reconocerlos. Hay una llamada al amor que trasciende toda dualidad. Es un clamor para volver a experimentar el amor original. Es la senda para aprender a amar lo que antes se temía. Estamos cambiando el ¿por qué no soy como me gustaría ser? Por el ¿para qué sucede esto en mi vida? Todos necesitamos una sombra a la que amar para recuperar la experiencia de unidad. De esta manera, cada vez separamos más la intención positiva de la conducta disfuncional, falta de asertividad, falta de empatía, desconexión con el cuerpo, y transitamos de un mundo racional en el que la única reacción frente al dolor es rechazarlo, huir o bloquearnos, a un mundo espiritual en el que la única respuesta frente al dolor es la compasión, el amor. Cuarto requisito:
Descubre, ábrete a descubrir. El dolor es el camino. La relación es la clave. Respeta, valora y ama eso que temes y lo transformarás. Si puedes amar el infierno, es porque ya estás en el cielo. Eso que nos duele es lo mismo que necesita ser integrado. Huir del dolor es también huir del descubrimiento. Pregunta a ese dolor, ¿cuál es el regalo que estás intentando darme y que yo me resisto a aceptar? ¿Cuál es el recurso que me estás ofreciendo, aunque yo no lo pueda reconocer? Quinto requisito, conecta. Conecta con esa parte de tu cuerpo donde la incomodidad, la tensión e incluso la ausencia de sensaciones se hace más llamativa. Hay algo en ti que está despertando y que busca ser escuchado, respetado, valorado y amado para ser primero sanado y para después formar parte de tu propia transformación. Sexto requisito, reconoce. Reconoce tu vulnerabilidad, tu fragilidad, tu ignorancia y acepta que no por ello eres indigno de amor, sino que por el contrario estás mucho más necesitado de él. Séptimo requisito, ábrete a ese universo que es sabiduría y amor incondicional, y el único que puede enseñarte a amar lo que aún eres incapaz de amar. De las vasijas rotas no procede la reparación, porque lo máximo que podemos hacer es poner unas cuantas grapas para intentar mantener las fracturas unidas. Sin embargo, aquí no hay belleza, solo cuando el universo rellena de oro esas fracturas, convierte en hermosas esas mismas fracturas. Esa obra maestra de Kintsugi jamás hubiera podido existir si la taza no tuviera fracturas y si no se las hubiera presentado a ese gran orfebre que es el universo para que él las cubriera de oro. El resultado es algo nuevo, algo que integra la materia con el espíritu, el barro con el oro. En un nivel superficial, está claro que nadie vertería oro en un cacharro roto. En un plano más profundo, tiene todo el sentido del mundo si se quiere crear una pieza única. Cuando conectamos con ese universo sabio y compasivo, con ese campo cuántico, con Dios, se produce la sanación, el descubrimiento, la magia, el milagro. Octavo requisito, recupera la capacidad de asombro. Mantén un espíritu curioso y observa atentamente cómo el universo reconcilia dos lados aparentemente irreconciliables. No podría producirse lo que vas a ver si no existieran esas dos fuerzas opuestas. Asómbrate ante el nivel de creatividad y de originalidad con el que el universo puede manifestarse en tu vida. Mira cómo emerge algo completamente nuevo y diferente a lo que antes había. Cómo surge el agua de la integración del oxígeno y el hidrógeno. Esto no es algo que se pueda describir con palabras, únicamente se puede sentir, experimentar, vivir como un antes y un después, como quien empieza a ver colores cuando antes solo veía grises, como quien empieza a ver en 3 dimensiones cuando solo veía en 2. Decía Joseph Campbell, el propósito del viaje es la compasión. Cuando has trascendido el dolor de los opuestos, has alcanzado la compasión. Solo se experimenta el Tao mediante la integración de los opuestos. El Tao es esa consciencia sin división y ese campo de infinitas posibilidades. El lado oscuro en su superficie es un demonio, pero en su profundidad es un alma herida. Noveno requisito, agradece. Quien experimenta semejante transformación solo puede vivir en gratitud, porque vive en unión, en sabiduría y en amor. Por eso su presencia irradia algo tan especial y vivificador. Exploremos ahora una serie de prácticas sencillas que complementan lo visto hasta ahora. Estas prácticas serán de gran ayuda para avanzar en nuestro camino del despertar. Gestiona tu expresión facial y gestionarás tus emociones. Durante una semana, haz lo posible para sonreír a las personas con las que interactúes, incluso a quienes no te caen bien o no te devuelven la sonrisa. Usa tu diálogo interior para apoyarte y no para anularte. No utilices contigo un lenguaje negativo y autolimitante. Para evitar este tipo de diálogo, imagina que estás ante una charca de agua tóxica y que hay una piedra en medio de ella. Si das 2 saltos, uno para situarte sobre la piedra y otro para saltar desde ella,
podrás superar esa charca llena de toxicidad y salir indemne. A continuación, te explicaré en qué consisten esos 2 saltos necesarios para superar el obstáculo. Primer salto. Hazte preguntas que te inviten a la observación. ¿Qué noto en mi cuerpo? Durante 1 minuto solo observa. Por ejemplo, siento una opresión en el pecho. Percibo tensión en el cuello. Siento una gran tensión en mi mandíbula. ¿Qué es lo que siento? Por ejemplo, tengo miedo. Estoy preocupado. Me noto desesperanzado. Siento angustia. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? Por ejemplo, no valgo nada. Este mundo es injusto. Segundo salto. Se trata de hacer lo mismo, pero desde una perspectiva diferente. Solamente quien cambia la perspectiva puede ver cosas distintas. ¿Qué me podría decir a mí mismo para sentirme mejor? Por ejemplo, hay veces que me han salido bien las cosas en mi vida. ¿Por qué no va a ser esta una de ellas? ¿Qué empiezo a sentir? Por ejemplo, me siento menos enfadado y menos frustrado. ¿Qué noto en mi cuerpo? Por ejemplo, la tensión en la mandíbula ha bajado y el cuello se ha relajado un poco. ¿Cuál es el primer paso que ahora me siento más capaz de dar? Aunque sea pequeñito, dalo. Pasito a pasito podrás mejorar tu vida hasta niveles insospechados. Recarga las pilas o acabarás en el cubo de la basura. Actualmente, la reacción de estrés está permanentemente activada en un gran número de personas. Con frecuencia, tenemos miedo al ser conscientes de la incertidumbre en la que vivimos. Esa tensión, esa carga alostática que se va acumulando cuando estamos estresados de una manera constante, nos hace perder eficiencia, nos vuelve irritables y puede llevarnos a enfermar. Para evitar que se acumule esa carga tóxica, necesitamos realizar una serie de ejercicios. Lo ideal es hacerlos cada 2 o 3 horas a lo largo del día y además favorecerá que durante la noche durmamos mejor. Haz 10 respiraciones profundas por la nariz, mediante las cuales se expanda el abdomen, expirando por la boca. La expiración ha de ser ligeramente más larga que la inspiración. Aprieta con fuerza los puños durante unos 30 segundos y, a continuación, libera bruscamente la tensión. Además de estas prácticas, recomiendo otras 2. La primera deberías hacerla todos los días y la segunda, cuando sientas emociones que te roben la paz interior. Camina 10 minutos, 3 veces al día, de forma que el corazón y la respiración se aceleren de una forma suave y progresiva. Coge una hoja de papel pequeña y escribe las emociones que sientes: odio, miedo, ira. Cuando termines, rómpela y tírala. Después, en una hoja grande escribe cómo quieres sentirte y guárdala. 4 veces al día recuerda esas palabras. Nadie tiene tanta influencia en ti mismo como tú. Hay una forma sencilla y eficaz para influir positivamente en uno mismo y contrarrestar el ruido interior que tanto sufrimiento genera. Practica el agradecimiento como mínimo durante una semana, 3 veces al día y durante 5 minutos. Se trata de llevar la atención a lo que en tu vida funciona, a aquello que te ayuda y sentirlo. Utiliza sensaciones, sentimientos e imágenes, ya que el pensamiento por sí solo es menos eficaz. Es especialmente beneficioso que una de las veces sea por la noche, que es cuando la memoria se reconstruye. De modo que, antes de dormir, da las gracias por todo lo bueno que tienes en tu vida. Si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Es muy difícil que puedas conseguir algo si no eres capaz de imaginarlo. Si visualizas una situación que quieres vivir y la sientes, estarás induciendo un estado emocional que puede modificar la conexión entre tus neuronas. ¿Cómo conseguirlo? Plantéate cuál es tu reto de ese día e imagina la manera en la que te gustaría hacerle frente. Puedes cerrar los ojos para que el ejercicio sea aún más efectivo. Siente la ilusión, la serenidad y la confianza a medida que te aproximes a ese reto, que es la gran oportunidad para crecer y evolucionar como persona. No hay felicidad sin el otro. Por la mañana, al levantarte, decide que una de tus prioridades para este nuevo día será aliviar la carga de una persona, regalar una sonrisa, ver en qué la puedes ayudar.
notarás los beneficios también en ti. Te invitamos a reflexionar sobre cómo las heridas emocionales de la infancia pueden influir en tu presente y cómo, al conectar con tu niño interior, puedes comenzar un proceso de transformación profunda. Prepárate para descubrir herramientas prácticas y reflexiones que te ayudarán a liberar miedos y sanar desde lo más profundo de tu ser. La infancia y la niñez es una época importantísima en la vida de un ser humano. Los seres humanos necesitamos dos cosas. Si tenemos estas dos cosas, disfrutamos de la vida, estamos más sanos, somos más prósperos, somos mucho más felices, generamos relaciones mucho mejores. ¿Qué dos cosas necesitamos? Primera cosa, sentirnos profundamente amados. Pero fijaros lo que voy a decir. Con amor gratuito, amor incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo te quiero por quién eres, no por cómo eres. Que eres, entre comillas, un trasto. Yo te sigo queriendo aunque hagas trastadas. No transmitirle a ese hijo, a esa hija, que hasta que no se porte como se tiene que portar, no la querré realmente. Yo sé que los padres daríamos la vida por nuestros hijos, pero en estas cosas actuamos así. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño, la niña, no se van sintiendo suficientes para ser queridos y anhelan ese amor gratuito, ese amor incondicional. ¿Por qué? Porque creo que en algún momento de nuestra historia, en el presente eterno, fuimos conscientes de lo que ese amor significa. Que no solamente han sido reprendidos, que en algunas cosas es más que justificable, pero no como trueque del amor. Tengo que castigar, te amo con toda mi alma, pero te tengo que castigar, esto no es correcto. No te castigo retirando mi amor. Pero ha habido niños que han sufrido muchísimo, muchísimo porque algunos han estado en familias tremendamente disfuncionales y han llegado a creer que si se les trataba mal, y cuando digo mal hablo muy mal, es porque se lo merecían. Sorprendente este autocastigo que un niño infringe sobre sí mismo y que sigue manteniéndolo en la edad adulta. De tal manera que si las cosas les van bien, si gana dinero, si es una persona reconocida, si tiene amigos, esa sensación de sentirse bien le incomoda. ¿Por qué? Porque cree que no se la merece. Y es muy interesante porque todo esto está en el hemisferio derecho, pero el hemisferio izquierdo es ciego a ello. Si tuviera la humildad de intentar entender esas conductas en lugar de juzgarlas, si supiera abrazar a ese niño interior, aunque ese niño interior tenga la expresión de un niño herido, ese niño se sanaría. ¿Te has preguntado alguna vez si las emociones que sientes hoy están relacionadas con las experiencias de tu infancia? Muchas de nuestras reacciones actuales provienen de heridas emocionales no resueltas. Vamos a reflexionar. ¿Qué situaciones de tu infancia aún recuerdas con dolor o incomodidad? ¿Qué emociones surgen cuando piensas en tu niño interior? Reconocer estas emociones no es un signo de debilidad, sino de valentía. Es el primer paso hacia la sanación y el autoconocimiento. Si tuviera la humildad el hemisferio izquierdo de reconocer que no lo sabe todo, entonces las cosas empezarían a cambiar. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho está deseando volver a reencontrarse con su amigo de la infancia. Dentro de cada hemisferio hay un lado oscuro y un lado luminoso. Hemisferio izquierdo, lado oscuro, su prepotencia. Soy el único que sé. Yo sé por qué me pasa esto. Si me siento así de mal es porque no valgo lo suficiente. Si tengo miedo ante el desafío es porque soy un cobarde. Si no resuelvo esta prueba es porque me falta inteligencia. El hemisferio izquierdo ha visto su prepotencia. En segundo lugar, su ignorancia. ¿Es ignorante de qué es ignorante? Es ignorante que es ignorante. Se cree que solo hay dos dimensiones cuando en realidad hay tres. Se cree que solo hay el blanco y el negro cuando resulta que hay muchos colores. Ese es el lado oscuro. ¿Cuál es el lado luminoso? La capacidad de pensar, la capacidad de escribir, la capacidad de describir, la capacidad de construir instrumentos, la capacidad de analizar las cosas para estudiarlas con detalle. Esto es muy importante. Lado luminoso, lado oscuro. Y el hemisferio derecho
Claro que tiene su lado oscuro. No estoy diciendo lado bueno o lado malo. Digo lado luminoso, lado oscuro. ¿Cuál es el lado oscuro del hemisferio derecho? Nuestros traumas, nuestras heridas. Hablaba antes de que el niño necesita dos cosas. Por un lado, sentirse querido de forma gratuita. Y la segunda es sentirse autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Lógicamente a un niño no le vas a soltar por la calle y le dices, anda, búscate la vida. Claro que no. Pero tú eres muy pequeño, no puedes. Eres muy pequeño, no lo entiendes. Los niños tan pequeños no saben. No. Ayúdale a tener sensación de que aunque sea pequeño, sí puede hacer cosas, sí puede saber cosas. Entonces, en el lado derecho tenemos como parte oscura, en el hemisferio derecho, esos traumas que hemos experimentado en la niñez, fundamentalmente en la niñez. ¿Cuál es el lado luminoso del hemisferio derecho? Ya lo hemos dicho. El gran angular. Es capaz de ver la conexión entre las cosas. La mirada con anchura es la mirada del hemisferio derecho. La mirada con profundidad es la mirada del hemisferio derecho, la que ve el fondo que hay detrás de las formas, la que ve el océano que está detrás de la ola y que constituye la propia ola, la que ve la unidad en medio de la división. Si el hemisferio izquierdo ve olas separadas, el hemisferio derecho ve una única unidad, un océano que las constituye a todas. Si el hemisferio izquierdo ve la muerte, de repente hay un nacimiento, nace la ola y muere la ola, el hemisferio derecho ve un presente eterno, que es la vida, el océano. En un momento determinado aparece la forma, que es la ola, y en un momento determinado desaparece la forma. Pero el ser, lo que es la ola, lo que define la ola, la esencia de la ola, que es océano, permanece. Por eso el hemisferio izquierdo está obsesionado con la muerte y el hemisferio derecho está apasionado con la vida. El hemisferio izquierdo ve solo una ola, nace y muere, que me llegue la muerte lo más tarde posible, y el hemisferio derecho dice, ¿por qué tengo que vivir con miedo a la muerte si yo sé que la vida es lo único que es eterno? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si no estamos en el campo del bien y del mal, sino que estamos en el campo de los niveles de la consciencia, lo que tenemos que hacer es unificar la consciencia. ¿Qué es unificar la consciencia? Es llevar luz donde hay oscuridad. Es decir, en el hemisferio izquierdo, ¿qué es llevar luz? Querido hemisferio izquierdo, yo sé que sabes mucho. Yo sé que gracias a ti hemos experimentado todo el avance científico y tecnológico el que disfrutamos. Fíjate, esta misma sesión virtual la podemos llevar a cabo gracias a ti, porque gracias a ti se ha desarrollado la tecnología. Yo puedo hablar gracias a ti, no podría expresar experiencias que he vivido si no te tuviera a ti. Gracias al hemisferio izquierdo, gracias a ti, podemos cooperar los seres humanos y ayudarnos unos a otros porque nos podemos entender. Querido hemisferio izquierdo, hay cosas que es importante que las entiendas. Que no lo sabes todo. Que hay un mundo más allá de lo que tú ves como razonable. Que hay un mundo más allá de la materia. Que hay un mundo más allá de lo medible. Que hay un mundo más allá de lo controlable. Que no tienes que vivir obsesionado con la muerte. Que tú, como ola, tienes una forma. Y eso es caduco, claro, nace y muere. Como fondo eres eterno, eres agua de mar. Ábrete a explorar lo que tu compañero, tu amigo de niñez, sabe del mundo. María Alonso Puig nos enseña que las palabras tienen el poder de construir o destruir. ¿Qué palabras te dices a ti mismo cuando cometes un error o cuando enfrentas un desafío? Reflexiona. ¿Te hablas con amor y comprensión o con dureza y crítica? ¿Qué palabras necesitas decirle a tu niño interior para que se sienta seguro y amado? Sanar comienza con cambiar nuestro diálogo interno, reemplazando la crítica con afirmaciones positivas y compasivas. Querido hemisferio derecho, yo sé que en tu interior tienes heridas, traumas, que te generan dolor porque no te has sentido lo suficientemente querido, porque no te has sentido lo suficientemente valorado. Yo sé que además sabes que el otro hemisferio no te presta atención, pero las cosas han cambiado. El hemisferio izquierdo tiene interés en conocerte. No tienes por qué rivalizar, no tienes por qué hacerle la vida imposible para que se dé cuenta de tu sufrimiento. Él no va a rechazar
esas heridas que le muestres. Él no va a rechazar esos traumas porque él sabe que si abraza esos traumas, esos sufrimientos que tú estás acarreando, tú vas a sanar y todo va a pasar a otro nivel. Yo te animo, lo mismo que he animado al hemisferio izquierdo, a que se acerque con curiosidad, con humildad, con interés a explorar, que busque también la quietud, que no sea tanto del juzgar y sí mucho más del contemplar. Yo a ti te animo a que te expreses a través del dibujo, a través de la escritura, a través de la poesía, a través del arte, porque tienes un compañero que está dispuesto a entenderlo. ¿Qué nos ocurre? Pues que en la unión está la solución. En cuanto el lado izquierdo y el lado derecho se abrazan, el lado oscuro del lado izquierdo se llena de luz, con lo cual entra la luz, la oscuridad se desvanece. Y el lado derecho del hemisferio derecho, el lado oscuro del hemisferio derecho, el trauma, la herida, al ser abrazada por el hemisferio izquierdo, también se sanan. Por eso la conciencia unificada es la solución al miedo, es la solución a la violencia, es la solución a la frustración, es la solución al resentimiento. Eso es lo que yo te deseo. Lo que te deseo es que tengas una vida verdadera, una vida plena. Y que tal vez, ojalá, esto que hemos compartido desde este lugar tan único y excepcional, te haya sido de alguna utilidad, sencillamente para darte cuenta de que eres mucho más de lo que crees que eres. Bueno, vamos a ver, hoy vamos a hablar de lo que es la conversación interior, que muchas veces lo que hace en lugar de ayudarnos y apoyarnos es anularnos. El miedo puede ser un reflejo de las inseguridades del pasado. Pregúntate, ¿qué miedos te limitan en este momento? ¿Qué creencias aprendiste en tu infancia que hoy podrías liberar? Enfrentar el miedo no significa ignorarlo, sino entenderlo y dialogar con él. Así, puedes transformarlo en una oportunidad de crecimiento. Hoy sabemos, por investigación cerebral con máquinas muy sofisticadas de neuroimagen, que ese diálogo interior donde empezamos a autoenvenenarnos... ¡Qué cosa! Eso es, que empezamos a utilizar un lenguaje profundamente limitante, profundamente agresivo, tiene la capacidad real demostrada de dañar la salud, incluso de matar neuronas en ciertos centros cerebrales, llamados los hipocampos, de tal manera que es un tóxico que no nos da nada. Espera, para. Que el mal rollo no es gratis. No. O sea, que si, por ejemplo, estoy con esa conversación tan habitual de le tenía que haber dicho esto a no sé quién, porque no sé cuánto, no sé más, mira que todo me pasa a mí, eso tiene efectos secundarios malos para nosotros. Pues fíjate, la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, que es la pionera en el mundo, ha demostrado que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental tienen que ver con estas emociones aflictivas cuando se mantienen en el tiempo. Es decir, no son simples emociones puntuales, sino estados mentales. Vivimos pues en esa desesperanza, en esa agresividad, en ese resentimiento. Eso genera cortisol y glutamato, ¿no? Y eso mata neuronas del cerebro. Cuidado que cuando estáis de mala leche no es gratis. Sí. Ahí queda eso. Por eso hay que ser muy firmes a la hora de utilizar estrategias para salir de eso y no dejarse envolver, secuestrar por esa emocionalidad negativa. ¿Sabes qué pasa, Mario? Que cuando tú te quieres animar a ti mismo, o sea, tú dices, no, voy a hablarme bien, parece como si te estuvieses mintiendo o como si no fueses realista. Eso es así, por eso tenemos que utilizar algo bastante más sofisticado y bastante más profundo. Lo descubrieron dos investigadores norteamericanos, Ellis y Beck, que es una forma de transformar el pensamiento. Pero tiene que utilizar una vía muy sinuosa, porque como dices tú, si no, no funciona. Vale, vamos allá. ¿Qué podemos hacer cuando pasa esto? Cuando llega el mal rollo y empezamos con una de esas conversaciones que no van a ninguna parte, que no vas a tener en la vida con nadie y que te destruyen. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, como la reestructuración del pensamiento es un proceso complejo, lo vamos a hacer mucho más sencillo con una imagen. ¿Vale? Vamos a imaginar que estamos en una charca. ¿Sí? Estamos de pie a cierta distancia de lo que es la orillita de la charca. Vale. Pero esa charca es tóxica, es decir, el agua está quemando la piel. Los humos, los gases que salen de ahí están estropeándonos por dentro.
Eso es lo que nos pasa cuando estamos secuestrados por las emociones tóxicas. Entonces, si ya somos conscientes de que ahí no tenemos que estar, ¿cómo salimos? Como hay cierta distancia a la orilla de la charca, tenemos que dar 2 impulsos, como 2 saltos. Vale. Pero claro, uno cuando da un salto tiene que utilizar todo lo que tiene, sus brazos y sus piernas. Entonces, cada salto de los 2 que hay que dar tiene 4 elementos. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Primer elemento del primer salto. ¿Qué noto en mi cuerpo? Te olvidas del pensamiento. Se trata de ver qué noto. Opresión en el pecho, noto tirantez en el cuello, la mandíbula apretada, lo que sea. Tienes que llevar la atención solo a observar el cuerpo. Vale. Solo cuerpo. Un minutillo. Segundo, ¿qué estoy sintiendo? Lo que sea, no importa, solo se trata de que le pongas un nombre a lo que sientes. Siento miedo, siento angustia, siento desesperanza, siento frustración. Lo quiero matar, lo que sea. No es hacia él, es hacia ti. Es lo que sientes tú, lo que sientes tú. Me quiero morir. Eso es, siento que me quiero morir. Perfecto, estás poniendo nombres. Mientras tanto están ocurriendo cosas fascinantes en el cerebro. Bien, tercero. ¿Qué me estoy contando a mí? ¿Qué me estoy diciendo a mí para sentirme así? Que no valgo nada, que este mundo es una vergüenza, que no hay justicia. Bien, solo observas el pensamiento. Vale. Y luego el cuarto elemento del primer salto es ¿qué exageración hay aquí? ¿Qué distorsión? Si yo cojo y digo, es que no hay justicia en el mundo, esto es una exageración. Hay lugares, hay momentos donde sí hay justicia. Si yo digo, no sirvo para nada, un momento, hay momentos en que he demostrado que sirvo para mucho. Estamos saliendo de la zona oscura, sí, que es la parte del inconsciente que sabotea, a la parte de lo que se llama el maestro interior cuando hablamos del inconsciente. Ya hemos dado el primer salto, todavía sentimos la emoción, la toxicidad, pero estamos más cerca a la orilla y lo notaremos. ¿Cuál es el segundo salto? Otros 4 elementos, brazos y piernas. Primero, ¿qué me podría decir a mí mismo para sentirme mejor? Pues que hay veces que me han salido cosas bien en la vida, que hay veces que he sido capaz de hacer esto. Solo eso. ¿Qué me puedo decir yo para sentirme mejor? Segundo, ¿qué empiezo a sentir? Y es fascinante porque se empiezan a sentir cambios. Oye, pues me siento menos enfadado, me siento menos frustrado. Se va bajando el mal rollo, exacto, ¿no? Va bajando el mal rollo. Tercero, ¿qué noto en mi cuerpo? Y empezarás a notar pues que la tensión de la mandíbula baja, que el cuello se relaja, etcétera, etcétera. Cuarto elemento ya del segundo salto es ¿cuál es el primer paso que tengo que dar? Y das ese pequeño primer paso. El más pequeño. El más pequeño. Que te atrevas. Pero tienes que dar un paso, porque ahí ya hemos pasado de lo que se llama, lo que he comentado antes, ese inconsciente que sabotea a lo que es el maestro interior, que es una sabiduría interna que todos tenemos. Entonces, se notará ese distanciamiento de la toxicidad. Vale, ¿y los deberes? Mira, los deberes son muy sencillos. Cada día, cuando notes tú que una emoción tóxica te ha envuelto, primero reconoce el daño que te está haciendo. Y empieza con esos pasos. Y trabaja solo esa emoción. Primer salto. Segundo, conforme te vayas alejando del charco, de la charca, cada vez te notarás mejor. Y te darás cuenta de una cosa. Te darás cuenta que al final quien mandas eres tú. No son esas emociones tóxicas que te arruinan la vida. Pero la sensación de ese autogobierno, esa capacidad de gestionar tu vida, eso es una pasada. Te voy a decir una cosa, Mario, eres un crack. Eres un crack, me has dejado sin palabras. O sea, voy a tomar nota. En la página web está el programa. Vamos a tomar nota de todo esto y te juro que lo hago, vamos. Te juro que lo hago. Gracias por este favor tan grande que me haces. Amigos, para finalizar con este podcast, quiero decirte, sanar a tu niño interior es un acto de amor hacia ti mismo. Al escuchar tus emociones, reflexionar tus miedos, elegir palabras que construyan, comienzas a crear una vida más libre y plena. Como dice María Alonso Puig, la transformación empieza desde adentro. No tengas miedo de mirar en tu interior, porque allí es donde se encuentran las respuestas que has estado buscando. Te invito a reflexionar sobre estas preguntas y a llevarte estas herramientas para aplicarlas en tu día a día. Recuerda que el cambio no sucede de la noche a la mañana, pero cada paso cuenta. Doctor Mario Alonso Puig, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, doctor Alegría, muchas gracias. En los anteriores vídeos hemos hablado del camino del despertar, inspirado en tu último libro. Hemos hablado del poder curativo del amor. Y yo te propongo un tema que a mí me parece apasionante, que es el propósito vital. ¿Te parece si charlamos un poco del propósito vital? Cuéntame, yo estoy convencida de que tú sí sabes cuál es tu propósito vital. Cuéntame de qué paradigmas tuviste que desprenderte
para poder descubrir tu propósito y poder utilizarlo como brújula? Bueno, primero me gustaría dar una definición de lo que yo entiendo el propósito vital, porque muchas personas que nos siguen y que también están en este viaje de crecimiento están buscando su propósito vital, ¿no? El propósito nos es revelado, esa es mi experiencia. Es decir, no es fruto de que tú intelectualmente empieces a pensar, a ver, hacia dónde tengo que dirigir mi vida, qué es lo que me tiene que mover. Te es revelado. Entonces, si te es revelado, tú tienes que tener la disposición a poder oír ese mensaje, porque ese mensaje te va a llegar antes o después. Y todos estos mensajes pueden tener distintas formas, pero todos tienen la misma raíz. Es como un poliedro, una figura geométrica, tiene distintas caras, pero es una única figura. El propósito vital responde a una pregunta: ¿para qué estoy en este mundo? No por qué estoy, sino para qué estoy. Y tú vas a descubrir que estás para despertar y ayudar a otras personas a despertar. Vas a descubrir que estás para reconocer tu verdadera esencia, tu auténtica grandeza y ayudar a otras personas a reconocerlo. Es decir, no estás para vivir para ti, sino para vivir para los demás. Y cuanto más vivas para los demás, más estás más estarás viviendo para ti. Porque somos vasos comunicantes, ¿no? Entonces, hay personas que su para qué lo encontrarán a través de la escultura, a través de la escritura, a través de la enseñanza en un colegio, en una universidad, a través de la medicina, como fue en nuestro caso. A veces el para qué lo encontrarán a través de una enfermedad. A veces el para qué lo encontrarán a través de una pérdida. Pero todos encontraremos nuestro para qué. Cuando tú encuentras tu para qué, ya en ese momento tu vida toma una nueva dimensión, porque te sientes guiado, te sientes guiada en una determinada dirección. ¿Cuáles son los paradigmas que yo tuve que superar para descubrir mi para qué? El primer paradigma que tuve que superar fue pensar que mi propósito lo marcaba lo que a mí más me gustaba. A mí lo que me gustaba era seguir a Félix Rodríguez de la Fuente. Él era mi héroe. Lo que me gustaban eran los animales. El mío también. Mi pasión era la etología, la zoología. Esa era mi pasión. Y resulta que en mi camino se cruzó una experiencia no directa, indirecta, pero me afectó como si fuera directa, el sufrimiento humano, y entendí que mi propósito era reducir el sufrimiento humano, y por eso elegí medicina. No se me había pasado nunca por la cabeza. El primer paradigma que tuve que superar fue eso, que el propósito me he revelado, y que lo que me he revelado a lo mejor no es lo que me gustaría a mí que me fuera revelado. El segundo paradigma que tuve que superar fue con la ayuda de este libro escrito por el profesor Lain Entralgo de Historia de la Medicina, Relación Médico-Enfermo, cuando de alguna manera entendí que la génesis de las enfermedades físicas no era solo física, que también era mental y relacional. Y entonces tuve que seguir una vía paralela a la de la formación médica para intentar entender cómo conectar con mis enfermos. El tercer paradigma que tuve que superar fue cuando sentí de nuevo la llamada a dar un salto muy difícil, que era dejar la medicina, dejar la cirugía después de 26 años y dedicarme por completo a transmitir esto que he ido viendo, a escribir sobre ello y a investigar. Y fue un paradigma porque me daba la sensación de que si yo dejaba la cirugía, lo que me aguardaba era un gran vacío, una incertidumbre difícil de sobrellevar. Y de hecho tenía tal angustia vital que no me la podía quitar. Y precisamente entrando en meditación se me fue revelado de una forma incuestionable que lo que iba a suceder tras ese salto aparentemente al vacío iba a ser el descubrimiento de un mundo de oportunidad, y efectivamente ha sido así. Entonces, a mí siempre me gustaría poner en valor que cuando nos encontremos frente a ese precipicio, a ese vértigo, que no pensemos que eso implica el fin del mundo, sino que a lo mejor puede suponer el nacimiento de un nuevo mundo. Una de las claves fundamentales es que el miedo no es algo a evitar, sino algo que debemos aprender a gestionar. Puig nos habla de cómo el miedo muchas veces aparece cuando estamos a punto de tomar decisiones que nos llevan fuera de nuestra zona de confort.
Sin embargo, en lugar de dejar que el miedo nos paralice, podemos usarlo como una herramienta para crecer. El miedo es solo un recordatorio de que estamos frente a algo nuevo y que estamos a punto de avanzar hacia nuestro propósito de vida. Tomar conciencia de nuestras emociones es el primer paso hacia el desarrollo personal. Gracias por compartir esos momentos de vértigo que tú dices que se han ido revelando, o mejor dicho, estaban ahí y has tenido que superarlos para que se revelara el... Qué bonita la palabra revelación, es que me parece que es como una conexión con lo divino. Y escuchándote se me ocurre preguntarte, entonces, ¿el propósito vital es algo estático o se va adaptando o siempre es el mismo? Decía el gran filósofo español José Ortega y Gasset, no somos un participio, sino que somos un gerundio, no estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. La línea es una línea, desde mi punto de vista, es la misma. Es decir, hay un para qué que nos abraza a todos. Estamos aquí para descubrir nuestra verdadera esencia, descubrir el poder transformador del amor y abrazar a los demás como si fuéramos parte de la misma familia. Lo que ocurre es que a lo largo de la vida vas moviéndote por determinados lugares. Es decir, al mar vas a llegar sí o sí, pero vas a ir siguiendo como si fueras un río por distintos lugares. Vas a transitar unas veces entre rocas, otras veces por una llanura, otras veces por en medio de un bosque, pero al final vas a llegar al mismo sitio. Entonces, son etapas que se ven de forma diferente. Yo, durante 26 años de mi vida, mi ejercicio en la medicina tiene un enorme componente físico, por mi especialidad como cirujano. Ahora tiene un componente mucho más psicológico y anímico, aunque tenga connotaciones físicas. Entonces, el río está discurriendo por otro lugar. Qué bonito lo de que al mar vas a llegar, te pongas como te pongas. Como te pongas. Llegarás antes o después. Al mar, afortunadamente, vamos a llegar. Pero eso es una respuesta que da mucha esperanza. Claro. Porque cuando yo hablo con mis pacientes del propósito vital, siempre me dicen que qué tienen que hacer para que les llegue la respuesta. Y yo siempre les digo, no sé cuál es la respuesta, busca dentro de tu corazón. Pero realmente es fantástico porque ahora te voy a plagiar y les voy a decir, como dice el doctor Mario Alonso Puig, vas a llegar al mar, te pongas como te pongas, así que relájate. No, además sabes que lo importante no es lo que yo he dicho, sino cómo lo vas a decir tú. Mira, tú dices que eres un despertador, tu propósito vital es ser despertador. Cuando yo escuché lo de la palabra despertador, me acordé de un proverbio navajo que me gustó cuando lo leí la primera vez, que dice que no se puede despertar a quien finge estar dormido. Mi pregunta es, tú que eres un despertador, ¿cómo distingues a los que duermen, que sí pueden ser despertados, de los que fingen estar dormidos, que no hay manera de que se despierte? Fíjate, para mí lo más importante es que ese despertador, aunque sea un sencillo despertador, como es mi caso, sea tremendamente respetuoso con el durmiente. Es decir, una de las cosas que a mí nunca me ha gustado es cuando alguien te quiere despertar a la fuerza. Despertar ha de ser una propuesta, no ha de ser una exigencia. Entonces, si hay alguien que por lo que sea, que tiene sus razones, y yo no soy quien para discutirlas, no desea despertar a una realidad más amplia, más profunda, yo no por eso voy a dejar de intentar proponer ese despertar, pero lo que no puedo es exigirle. Tengo que respetar, por supuesto, que esa persona decida que no es o su momento o su manera. Yo, Carmen, he sido muy resistente a muchas cosas. Ten en cuenta que tuve la fortuna, cuando yo ejercía como cirujano en Boston, de conocer al primer científico en el mundo que trajo la meditación a Occidente, el profesor Herbert Benson. Era cardiólogo en un hospital que está enfrente del mío, en la misma universidad. Yo llevo más de 30 años conectado con la meditación, y sobre todo cuando yo le conocí a él. La resistencia que he puesto a meditar, lo he intentado, decía, no funciona, no funciona. ¿Por qué no funciona? No porque no funcione, sino porque yo no lo dejo funcionar. Si alguien me hubiera intentado forzar, yo ahora no practicaría la meditación como claro que la practico. Cada uno tiene su tiempo. Nosotros podemos hacer propuestas y quien quiera seguir dormido o quien quiera fingir que está dormido está en su derecho por completo. Yo no soy quien
para llevarle a otro sitio porque creo que es lo que le conviene. Si no tengo ni idea del mundo que está experimentando esa persona, pues lo que tengo que hacer es respetarlo. Eso no quiere decir que me calle un mensaje si creo que le puede ayudar, pero no quiere decir que yo intente imponer ese mensaje. También es importante entender que encontrar nuestro propósito no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de autodescubrimiento. Puig nos recuerda que la vida se trata de pequeños pasos y que cada acción que tomamos debe estar alineada con lo que realmente nos importa. No tenemos que tener todas las respuestas ahora mismo. Lo importante es dar los primeros pasos, escuchar nuestra intuición y comenzar a tomar decisiones que nos acerquen a nuestra verdad. Cada elección nos acerca un poco más a la vida que estamos destinados a vivir. Qué fantástico que hables de respetar los tiempos, porque está muy de moda que lees un libro o escuchas una charla, ahora que tenemos las redes sociales y tantos vídeos que nos llegan así, que ves alguno y que siempre tienes a alguien que dices, esto lo tienes que ver porque te va a ayudar, sin darte cuenta de que cada uno tiene su tiempo, su momento, su inspiración, y que lo que suscita a ti ese vídeo que a lo mejor te llega al corazón, pues el otro, como tú dices, está mirando hacia otra dirección y en ese momento no tiene sentido. Qué bien que hables de respeto. Tú fíjate, poniendo el ejemplo que yo creo es muy bueno que acabas de poner, Carmen, tú fíjate la diferencia de decir lo mismo de dos maneras diferentes. Tienes que ver ese vídeo porque no sabes cómo te puede ayudar en la vida, no sé qué tal cual, a decir, oye, he visto un vídeo que me ha cambiado la vida, me ha ayudado a vivir con más alegría, me ha ayudado a vivir con más ilusión, me ha ayudado a vivir con más esperanza. Entonces la otra persona te dirá, oye, ¿cuál es ese vídeo? Esa es la invitación. Claro, Esa es la invitación. Volvemos a la importancia del lenguaje. Claro. Fíjate, tú ves una película maravillosa. Tú normalmente dices, tienes que ver esta película. No dices, he visto una película que es una pasada. ¿Cuál es? ¡Pum! Es que nos gusta mucho el imperativo. Sí, nos gusta mucho decirle a la otra persona lo que tiene que hacer y nosotros hacemos lo contrario. Por eso sí, somos muy... Recuerdo en un programa que llevé a cabo de mindfulness, que había personas que estaban como muy contentas y querían enseguida decirle a los demás, y les dije, no, tú vive de esa manera, tú vive con mayor sosiego, con mayor tranquilidad, y ya se acercarán los demás. Sí. Se acercarán los demás a preguntarte qué es lo que estás haciendo para tener esta paz, esa tranquilidad. Y entonces tú lo puedes compartir. Hay que tener mucho cuidado con esto porque enseguida uno se puede poner un calificativo que antes hablábamos tú y yo, antes de esta conversación, que no nos gusta, que era de experto. Soy un experto. Como soy experto te voy a decir lo que tienes que hacer. Oye, el mundo está lleno de expertos. Y la verdad es que luego la realidad es que expertos, pocos. Retomando el propósito. ¿Tú crees que cuanto más cerca estamos de nuestro propósito vital o cuanto más acorde vivimos hacia ese propósito, estamos más cerca también de la felicidad? Por supuesto. O sea, todo aquello que te acerque a quien eres te acerca a la felicidad. Porque la felicidad está en el ser, no en el tener. El tener viene de fuera, la felicidad viene de dentro. El ser, el propósito vital, el amor, el perdón, son parte de lo mismo. Y por eso la felicidad tiene una conexión directa con eso que eres. ¿Por qué muchas veces no somos felices? Porque no somos quienes somos. ¿Por qué no somos quienes somos? Porque nos parece demasiado bonito creer que en nuestro interior existe semejante belleza. Con eso volvemos otra vez a la importancia que tiene cerrar los ojos de fuera, saber mirar dentro, conectar con nuestra verdadera esencia, descubrir que esa esencia es amor. Y hablabas de la meditación. A mí me encanta la palabra, también has hablado en mindfulness, pero si te parece yo me voy a quedar con la palabra meditar, porque meditar y medicina me parece que tienen la misma esencia. Sí. ¿Te parece que, como es un tema apasionante, sigamos charlando en un próximo vídeo? Me parece maravilloso, Carmen. Pues como siempre, gracias de corazón. Gracias por tus palabras, que siempre son curativas, y por ser como eres. Bueno, muchas gracias, Carmen. Ahora, al final del día, encontrar tu propósito de vida es un viaje personal y único. No hay una fórmula mágica ni un solo camino, pero lo que sí sabemos es que la clave está en conectar con nosotros mismos, enfrentar nuestros miedos y estar dispuestos a vivir con autenticidad. Como nos enseña el Dr. Mario Alonso Puig, la verdadera transformación comienza cuando nos decidimos a actuar.
a ser conscientes de nuestras emociones y alinear nuestras acciones con lo que realmente deseamos. El viaje hacia el propósito es continuo, pero cada paso nos acerca más a la vida que soñamos. Recuerda, tú tienes el poder de crear la vida que mereces